Julio de 1944. Los pilotos aliados luchaban con los nazis por el dominio del aire. Contra todo pronóstico surgió un piloto brillante al que habían dicho que carecía de lo que hacía falta para volar. Un hombre para quien la guerra era una cruzada personal. Empezó a acumular una victoria tras otra. Esta es la historia de Francis Gaby Graveski, que gracias a sus agallas aprendió a ser un asesino del aire. se convirtió en uno de los mayores ases del aire de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. ¡Abre fuego! ¡Abre fuego! Pilotos de guerra, Gaby Graveski. Verano de 1944. Las tropas aliadas habían desembarcado en las playas de Normandía y las fuerzas aéreas de Estados Unidos se dispusieron a bombardear la maquinaria bélica de Hitler. La octava Fuerza Aérea tenía capacidad para lanzar miles de toneladas cualquier día. Era la mayor capacidad que había existido en la historia de la humanidad hasta esa fecha. La potencia aérea ascendió a un nuevo nivel. En el fragor de la batalla se formó un selecto grupo de pilotos. Todos deseaban convertirse en el mayor as del aire de Estados Unidos. Francis Gaby Graveski se había cobrado 27 aviones y la ocasión de abatir el 28º le llegó en una misión rutinaria de escolta flanqueando bombarderos B-17 sobre Alemania. 5 de julio de 1944. Volando por encima de las nubes vio 3 cazas ME-109 por debajo de él. Su colega el piloto Frank McCauley recuerda que Graveski era un piloto atrevido, a menudo temerario. Era muy difícil volar como lugarteniente de Graveski porque era el piloto más agresivo que conozco. Gaby se lanzó sobre los aviones enemigos, pero calculó mal el descenso y se pasó de largo, lo que le dejó en una posición muy vulnerable frente a ellos. Tenía detrás a los 3 aviones alemanes. A pesar de su pericia en cada nueva misión, aumentaban las probabilidades de que le derribasen. Por suerte tenía velocidad de sobra, así que pudo seguir adelante. Y entonces se fijó en que 2 de los aviones estaban bajando y el otro estaba subiendo. E intentó seguir a ese tercer 109. El rezagado alemán cometió un sencillo error. El piloto alemán cometió el clásico error de tratar de alejarse hundiéndose bajo el P-47, pero Gaby se le echó encima como un rayo. Y lo reventó. Las alas y el motor se prendieron fuego. El piloto saltó y Gaby vio que el avión se estrellaba en el suelo. Gaby Graveski lo había logrado. 28 victorias a su nombre. Una hazaña increíble. 5 años antes, Oil City, Pensilvania. ¿Qué tal lo he hecho, señor Stoker? Bueno, ha sido más que interesante, eso se lo aseguro, joven. Lo más extraordinario es que cuando Graveski empezó a volar era incompetente y propenso a los accidentes. No tenía talento natural de ningún tipo para volar. El as había crecido en un mundo opuesto al del aeródromo. Era uno de los 5 hijos de una familia católica de inmigrantes polacos de primera generación de Oil City, en Pensilvania. Mi padre creció en una familia que trabajaba mucho y si quería salir adelante tenía que trabajar para conseguirlo. Los Graveski persiguieron el sueño americano, pero el joven Francis nunca olvidó sus raíces familiares. Cuando los nazis invadieron Polonia, fue un mazazo. Se lo tomó mucho más personalmente que otros estadounidenses. Y pronto llegó gente del Ejército del Aire de Estados Unidos buscando reclutas. Él pensó que sería algo de lo que sus padres estarían orgullosos y se alistó. Estados Unidos no estaba en guerra, pero el conflicto en Europa mantenía ocupados a sus oficiales de alistamiento.
A pesar de su motivación, Gaby no demostró ningún talento. Era demasiado rígido con los mandos. Se quedaba tieso. No se podía relajar. Creo que son los 30 minutos más aterradores que he pasado en el aire. El instructor de Gaby le dijo que era un lastre y le sugirió que abandonase. Su instructor le dijo que no tenía lo que hacía falta para ser piloto y le sometió a un vuelo eliminatorio. No tiene ninguna facilidad. Un vuelo eliminatorio significa que si no lo apruebas no puedes ser piloto. Se dio cuenta de que iba a ser una decepción para sus padres y una decepción para sí mismo. Y sintió una gran presión. Pero quien le hizo un examen fue un oficial con el que Gabreski se sintió cómodo. El piloto le dijo que hiciera una serie de maniobras. Gaby estaba tranquilo. Bajaron y aterrizaron. Señor, ¿cómo lo he hecho? No lo hizo espectacularmente bien, Yo diría que en principio has aprobado. pero le dijeron que le darían otra oportunidad. Otra oportunidad fue lo único que necesitó Gaby. Estudió mucho y así mejoró como piloto. En primavera de 1941, el teniente segundo fue destinado al Escuadrón 45 en el aeródromo de Wheeler, cerca de Pearl Harbor, en Hawái. Durante 9 meses persiguió a las chicas y voló en misiones de entrenamiento. Se sentía en la cima del mundo, no podía estar en mejor lugar. Pero mientras Hitler invadía toda Europa, el polaco americano estaba frustrado por mantenerse al margen. Eso cambió el 7 de diciembre de 1941. Gaby se estaba preparando para ir a misa. Oyó un avión volando. Era raro que volase un avión un domingo por la mañana. Pero era el ataque sorpresa japonés a Pearl Harbor. ¡Vamos, vamos! ¡Nos atacan! ¡Vamos! Gravesky y sus compañeros corrieron a salvar los cazas de la base, pero muchos ya estaban en llamas. Los pilotos empujaron los aviones para separarlos. Apartaron los aviones indemnes de los aviones que estaban ardiendo. De repente la guerra se convirtió en algo muy personal para él. Murieron 2.043 soldados y civiles estadounidenses. Al día siguiente, Estados Unidos declaró la guerra. La acción principal tenía lugar en el escenario europeo, y a causa de su conexión con Polonia, de su sangre polaca, creo que quiso participar allí. Gaby había oído hablar de los legendarios pilotos de caza polacos que se alistaron en la RAF tras la caída de Polonia y pronto superaron a sus colegas británicos. Los polacos eran muy buenos y ostentaban la plusmarca de victorias en la batalla de Inglaterra. Teniente Gabreski, ¿qué puedo hacer por usted? Gravesky se acercó al jefe de su escuadrón con una petición inusual. Hablo polaco con fluidez. Quería que le transfirieran a un escuadrón polaco de la RAF. Muy bien, veré lo que puedo hacer, teniente. Gracias, señor. Haré lo que pueda. Quería entrar en combate inmediatamente. Y de repente le llegó la orden de marcharse a Inglaterra. Octubre de 1942. Cuando llegó en otoño de 1942, la guerra aérea en Europa estaba empezando a calentarse. Los británicos llevaban casi un año intentando bombardear ciudades alemanas, sobre todo de noche. Era el momento cumbre de los cazas de combate, y la RAF era la que lideraba el camino. Mientras Gravesky aguardaba órdenes en el Londres azotado por la guerra, una noche fue a tomar una cerveza al Embassy Club. Oyó que en una esquina del bar hablaban polaco. Y cuando miró, vio a un grupo de pilotos de caza polacos con el uniforme azul de la RAF, haciendo lo que hacen los pilotos de caza, hablar de vuelos de combate.
Como hablaba polaco con fluidez, enseguida se acercó. Se presentó y empezó a hablar de volar. Estaba encantado de encontrar a alguien con quien poder hablar de cazas de combate. Y le dijeron que por qué no iba a volar con ellos. Él dijo que le gustaría mucho. Toda la carrera aérea de Gabreski está salpicada de extrañas casualidades, de golpes de buena suerte, y este fue uno de ellos. Francis Gaby Gravesky ya estaba donde siempre había querido estar. El joven, al que habían dicho que carecía de talento para volar, estaba a punto de enfrentarse a los curtidos pilotos de la Luftwaffe. El piloto estadounidense Gaby Gravesky se presentó en el Escuadrón 315 de la RAF, estacionado en Northolt, al oeste de Londres. El 315 era uno de los escuadrones polacos de la RAF. Los pilotos polacos eran legendarios por su espíritu combativo y su número récord de victorias. Se consideraba una de las unidades de cazas más feroz y respetada de la RAF. El chico nuevo de Oil City, Pensilvania, todavía no había volado en combate. Se enfrentó a una dura curva de aprendizaje. La lección número 1 fue sobre su nuevo avión de la más alta gama, el Spitfire Mark IX. El Spitfire Mark IX era el mejor caza de combate de la época. Tenía cañones. Podía ascender con rapidez. Era muy esbelto y muy maniobrable. El Spitfire era un avión maravillosamente maniobrable. Era como un coche deportivo del aire con el que podías volar como el viento. Tadeusz Anders, un brillante piloto del 315, acogió a Gaby bajo su ala y le enseñó la lección número 2, las tácticas. Anders le enseñó muchas lecciones muy valiosas, que no había aprendido cuando era piloto en el Escuadrón 45 de cazas de Hawái, porque no tenía ninguna experiencia de combate. Cuando el líder persigue al enemigo, el lugarteniente protege al líder. Anders estaba convencido de que iba a poder enseñar el oficio a ese estadounidense y acogió a Gaby bajo su ala. Se hicieron muy amigos. La experiencia les había enseñado que si querían derribar algo tenían que acercarse mucho. Mientras los pilotos de la RAF solían abrir fuego a entre 640 y 730 metros, los polacos eran más agresivos y les gustaba acercarse más. A menudo apretaban el gatillo a 275 metros. Gaby aprendió a disparar con el caza. No solo a pilotarlo, sino a perfeccionar su objetivo principal, que es derribar aviones enemigos. Desde noviembre de 1942, Gravesky realizó una serie de barridos con cazas sobre Europa, pero, frustrantemente, no se encontró ni un solo avión alemán. Su gran oportunidad se produjo en febrero de 1943. Volando como lugarteniente de Anders, Gaby y el 315 estaban escoltando bombarderos en un ataque sobre la Francia ocupada. A 6.100 metros, el cielo estaba inquietantemente silencioso. ¡Peligro! ¡Peligro! Y de repente surgió el caos. Usando el sol como escudo, un grupo de Focke-Wulf 190 emboscó a los pilotos polacos. El jefe Anders inclinó de inmediato su Spitfire para girar bruscamente. ¡Gaby! ¡Arriba! ¡Arriba! Gravesky le siguió. Gaby hizo lo posible por permanecer detrás de Anders, y de repente se encontraron maniobrando entre aviones alemanes por todas partes. Voló como un buen lugarteniente. Se quedó a su lado todo el tiempo. Anders era un piloto magnífico que pronto dio la vuelta a la situación y acorraló a uno de los 190. A 300 metros disparó los cañones de 20 milímetros del Spitfire.
Anders era un piloto muy agresivo que se metía en cualquier situación si tenía posibilidades de derribar un avión alemán. Sentía un odio por los alemanes que era legendario. Durante el feroz combate, Anders se dio cuenta de que había una oportunidad de oro para que su protegido probase la sangre por primera vez. Anders le dijo que mirase, que allí estaba el enemigo, pero él no pudo ver a nadie. Anders le dijo que disparase. ¡Dispara! ¿Gaby? Al final escogió uno de los 12 puntos que había en el horizonte y Anders le dijo, ¡abre fuego, abre fuego! Entonces se puso a disparar los cañones y vio que las balas trazadoras volaban por el aire, pero no pasó nada. Los 190 habían escapado en cuestión de segundos. Gravesky no tenía ni idea de si sus disparos habían dado en el blanco. En su primera acción, Gavreski se quedó paralizado. Le entró cierto pánico. Sabía lo que tenía que hacer, pero de repente se vio en medio de una situación de combate, con aviones enemigos de verdad, con esvásticas de verdad, con balas que venían hacia él, y el cerebro se le paralizó. Esa noche los pilotos del 315 vieron las imágenes del combate grabadas por las cámaras instaladas en las salas de los cazas. Para el escuadrón polaco fue otro triunfo con 3 derribos confirmados. Pero la película de Gravesky revelaba otra historia. Se quedó alucinado porque un Focke-Wulf 190 había volado justo por delante de sus narices, esperando a que lo derribaran. Fue entonces cuando Anders le había gritado que disparase, pero él no lo había visto. Es el clásico aturdimiento que se produce en la cabina de un caza. Si tenían suerte, sobrevivían a suficientes misiones como para superarlo. Puede que Gaby aún no hubiera derribado ningún avión nazi, pero había aprendido a pilotar un Spitfire con velocidad y precisión. Ya era un piloto distinto que cuando había conocido a Tadeusz y los hombres del 315. Sabía maniobrar el avión, conservar la munición, acercarse a la presa. Había aprendido a ser un asesino del aire. A finales de 1943, Gaby recibió una llamada de la 8ª Fuerza Aérea de Estados Unidos. Estaban incrementando sus operaciones en Europa y querían que volviera con ellos. Así que Gravesky se unió al grupo de caza 56 en Kincliffe, en el centro de Inglaterra. Su misión era escoltar a los bombarderos aliados en territorio enemigo. El objetivo de la 8ª Fuerza Aérea, el mando de bombarderos, era destruir la capacidad bélica de Alemania. Los altos mandos de las fuerzas aéreas lo habían apostado todo por los bombardeos estratégicos, los bombardeos del interior de Alemania, con el fin de derrotar a Alemania desde el aire. Y los cazas se consideraban un gran apoyo para ese plan. Tras su curso intensivo de combate con los polacos, Gaby pensó que tenía ventaja sobre sus colegas estadounidenses. A Gaby no le recibieron precisamente con los brazos abiertos cuando llegó al grupo de cazas 56. Les Smith era piloto del grupo de cazas 56. Recuerda bien a Gravesky. Era bastante arrogante. Se pensó que llegaba a un escuadrón al que podía dar lecciones. Soy el capitán Gavreski. Creo que era muy chulo. Había volado mucho. Era capitán y estaba muy seguro de sí mismo. Hubo gente que se dijo, ¿quién es este tío? ¿Por qué recibe tratamiento especial? ¿Por qué se nos une ahora? Y la respuesta a esas preguntas era la misma de siempre. Como era un recién llegado, tendría que demostrar lo que valía en el combate. Su primera tarea fue aprender a pilotar el moderno P-47 Thunderbolt, apodado el Jag por el Jaggernaut. Era un auténtico mastodonte. Pasar de un Spitfire a un Thunderbolt era un proceso que requería modestia por parte de casi todos los pilotos de cazas aliados, pero aún más por parte de Gaby. Otro piloto del grupo 56, Billy Edens, recuerda su impresionante potencia. Nunca he conducido un tanque o un tren, pero parecía lo mismo. Tenía un motor enorme.
Me giré y dije, ¿tengo que pilotar eso? ¿Un tío tan pequeño como yo puede pilotar un avión así? Parecía que no era para una sola persona. Es el mayor caza que se ha fabricado. Cuando veían un P-47 Thunderbolt en tierra al lado de un diminuto y casi ridículo B-24, se preguntaban cómo iban a ser capaces de maniobrar algo así. ¿Cómo iban a poder volar y usar las mismas tácticas que habían aprendido con el Spitfire, que les habían ayudado a sobrevivir hasta entonces? ¿Cómo iban a sobrevivir en esa chatarra enorme? El Jag compensaba ampliamente su falta de elegancia con una potencia espectacular. Gaby enseguida se enamoró de su nuevo avión. Le encantaba pilotar el P-47. Se sentía muy a gusto en él. Notaba que era una máquina muy potente, pero al mismo tiempo respondía bien y hacía lo que tenía que hacer. 10 semanas después de unirse al Escuadrón 61, Gaby entró en acción por primera vez. Dirigió un vuelo de 4 cazas sobre Holanda. Y a lo lejos vio un grupo de cazas Focke-Wulf 190. Los alemanes habían desarrollado unas fuerzas excelentes de pilotos de caza. Eran experimentados en el combate. Algunos llevaban más de 3 años haciéndolo, la mayoría con grandes victorias. Algunos eran veteranos de la batalla de Inglaterra. Sabían mucho de cómo sobrevivir en el aire y cómo derribar aviones enemigos. Esta vez Gaby no se quedó paralizado. Usando las lecciones aprendidas de los polacos, descendió con el sol en la espalda, directo hacia el líder de los cazas enemigos. Y entonces se cebó con él. Tuvo un encuentro nada más empezar. Dañó un avión enemigo y así dejó claro que sabía mandar el escuadrón. Ya está, el avión está destrozado, es un avión muy dañado, no llegará a ninguna parte. No lo había derribado, pero para Gravesky su victoria sobre un 109 supuso un gran espaldarazo. Tenía experiencia en combate y eso era muy valioso para cualquier unidad estadounidense que en ese momento acababan de entrar en combate. Así podían contar con alguien que había realizado misiones, que tenía experiencia y que podía enseñar al resto del escuadrón e incluso al grupo entero. Cuando ves al enemigo, atacas. Me pareció que podíamos aprender de él. Enseguida se granjeó el respeto y se olvidó de la mala acogida que había recibido al unirse al 56. De repente, se convirtió en Gaby Gabreski, el hombre del que todos dependían, porque sabía tácticas de combate interesantes gracias a su estancia con los polacos, y las podía enseñar. Eran muy distintas de las tácticas que habían aprendido en Estados Unidos. Poco después de su primer enfrentamiento, el legendario jefe del 56, Hab Semke, ascendió a Gravesky a oficial al mando del Escuadrón 61. Muy bien. Prestad atención. Gabreski asumió el mando del 61 el 9 de junio de 1943. Había pasado año y medio desde Pearl Harbor y ya no era un piloto joven y novato. Había ascendido y desempeñaba un papel de líder importante. Pero Gravesky todavía tenía que derribar un avión alemán. La ocasión le llegó 6 meses después de reincorporarse a las fuerzas aéreas estadounidenses. 24 de agosto de 1943. Gravesky dirigió al 61 en una misión escoltando bombarderos sobre Francia. Avistó 7 Focke-Wulf muy por debajo de él. Pensó que era ideal, que tenía el sol detrás, que estaba a más altura y que podía dar el golpe perfecto. Puedo echarme encima de un 190. Gaby era muy decidido. Efectuaba muy buenos ataques, que planeaba mentalmente, pero más rápido que otros líderes, y yo eso lo apreciaba mucho. Gravesky y sus hombres se abalanzaron sobre los alemanes. Para los pilotos de caza era muy importante saber caer desde encima, porque si el enemigo estaba debajo, contaban con la ventaja del peso de la gravedad y podían abalanzarse como un halcón sobre su presa cuando se lanza hacia el suelo. Gravesky aguardó pacientemente hasta acercarse lo suficiente para apretar el gatillo.
La ametralladora del calibre 50 causaba muchísimos daños y llevábamos 8 de ellas que disparaban 600 balas por minuto. Disparaban todas a la vez, así. Se veía todo borroso. No se veía ni el punto de mira con tantas ráfagas. Eran un montón de proyectiles contra el enemigo. Las balas de Gravesky impactaron en el 109. Cuando una bala daba en el avión, el resultado era que veías un pequeño relámpago de luz o una esquirla que se desprendía del avión. El avión giró y cayó en picado. Por fin lo logró. Ya tenía su primera victoria. Fue un gran punto de inflexión en la carrera de Gabi Gabreski. Superar ese primer derribo le puso en posición de repetirlo. Ya sabía cómo hacerlo tácticamente, cómo combatir de ese modo, y una vez que Gabi Gabreski cruzó ese umbral y averiguó cómo se hacía, empezó a acumular victorias una tras otra rápidamente. Fue un momento dulce para el joven al que habían dicho que no tenía lo que hacía falta para volar, pero no tuvo tiempo de dormirse en los laureles. Los bombarderos estadounidenses estaban siendo derribados a un ritmo alarmante. Y llegó la orden de que los cazas debían permanecer pegados a ellos. No podían cobrarse trofeos por la gloria. El mando de bombarderos nos dijo que los cazas tenían que quedarse donde los bombarderos pudieran verlos. Era una estrategia estúpida. Los bombarderos querían que los cazas los escoltasen de cerca. Querían poder vernos desde la cabina. Pero era una falsa sensación de seguridad, porque allí no podíamos protegerlos. Teníamos que alejarnos para interceptar a los cazas enemigos que venían a derribarlos. El fallo de la nueva estrategia era que los cazas carecían de autonomía. No teníamos combustible para seguirles hasta el final. Los alemanes esperaban a que nos tuviésemos que volver a casa y luego atacaban a los bombarderos sin escolta. Resultó realmente sangriento. La cifra de bajas se elevó aún más. Un día, el 17 de agosto de 1943, los nazis derribaron 60 bombarderos, todo un récord. Las fuerzas aéreas alemanas los estaban esperando. Los masacraban. Perdieron 60 bombarderos y cada uno llevaba una tripulación de unos 10 hombres. Así que hubo 600 bajas, 600 hombres altamente cualificados que murieron. Tenías que hacerlo lo mejor posible y eso es lo que hacías. Intentabas salvar vidas y hacer lo que pudieras. No era un picnic. Te partía el corazón no poder hacer nada. Murieron muchos hombres. Las pérdidas espolearon todavía más a Gravesky. Estaba más consagrado que nunca a combatir las atrocidades cometidas en el país de sus antepasados. Y cada vez que se subía a la cabina tenía más probabilidades de no regresar nunca. La guerra aérea sobre la Europa ocupada se reavivó en agosto de 1943. A pesar de sus pérdidas, el grupo de cazas 56 de Estados Unidos obtuvo algunos éxitos memorables y surgió un trío de pilotos estrellas. Bob Johnson, Jerry Johnson y el líder del grupo, Hub Senke, derribaron 5 aviones cada uno y se ganaron el título de ases. Se convirtieron en el grupo de combate de élite. Era un grupo de pilotos muy agresivos y con mucho talento, que tenían muchas ganas de acumular victorias, y Semke se ocupaba de azuzarles. El jefe de escuadrón, Gabi Gravesky, estaba desesperado por compartir su gloria. 26 de noviembre de 1943. Los 3 escuadrones del 56 actuaron como escoltas en una operación de bombardeo denominada Baqueta en Bremen, en Alemania.
Cuando se acercaban al objetivo se desató un infierno. Gaby a la izquierda. Cada vez que me enfrentaba en un combate, me sentía como un chaval en su primera pelea a puñetazos. No podías pensar en nada más. Tenías que dar la cara. Guiando desde el frente, Gaby derribó 2 Messerschmitt Bf-110. Bienvenido al club. Lo había conseguido. Se había unido a la élite de gladiadores aéreos con 5 victorias. Francis Grabewski ya era un as. Cada vez que derribaba a otro se le respetaba más. Todo el mundo se alegraba por él. Ese día el 56 obtuvo 23 victorias, una cifra notable. La prensa publicó una foto de los heroicos pilotos que les subió la moral. Por Grabewski, nuestro nuevo as. Y lo celebraron del modo habitual. Hubo una gran celebración en el escuadrón del grupo de cazas. Ya tenían otro as. Existía una rivalidad enorme entre los grupos de cazas y los escuadrones. Todos intentaban desesperadamente ser la unidad con más victorias. Era el mayor orgullo. Gaby marcó su victoria en su Thunderbolt. Las muescas que hacían les subían la moral. Era una forma de subir el ánimo, de motivar a la gente, de mantenerla centrada. Y era el tipo de cosa que más motivaba a Gaby. Los aliados sabían que enviar tropas a la Europa ocupada era imposible sin el dominio de los cielos. A principios de 1944, el alto mando decidió un cambio de táctica radical. No podía haber cazas alemanes en el cielo durante el inminente desembarco de Normandía. Había que barrerles del cielo y la única forma de hacerlo era sacando a los cazas para que destruyeran a los cazas alemanes en combates aéreos. Así que, a principios de 1944, a Gaby y a cientos de miles de pilotos como él, les desataron las manos y les dejaron hacer lo que más querían: salir a buscar cazas alemanes y derribarlos. A finales de enero, Grabewski derribó 3 cazas alemanes más en solo 2 días. Una vez que Gaby y otros pilotos empezaron a acumular victorias, surgió una competencia inevitable. Y los jefes azuzaban esa competencia todavía más, al igual que los medios. Señores, a finales de febrero de 1944, los aliados lanzaron una gran campaña para eliminar de una vez por todas la capacidad alemana para seguir librando la guerra. es un momento decisivo en la guerra del aire. Se apodó la Semana Grande. La Semana Grande fue la mayor operación de la 8ª Fuerza Aérea desde que había llegado a Gran Bretaña. La idea era atacar la industria aeronáutica alemana lo más posible y destrozar a la Luftwaffe todo lo que pudieran, tanto en tierra como en el aire. Eran formaciones masivas de cientos de bombarderos que acudían día y noche, que lanzaban miles de toneladas de bombas y destruían infraestructuras, fábricas y edificios. Intentaron arrasar Alemania por todos los medios posibles. La Semana Grande ofreció a los ases estadounidenses la mejor oportunidad posible de lucirse. Durante la Semana Grande había muchos más aviones de ambos bandos. Los alemanes se defendieron lo mejor posible y enviaron más aviones para poder enfrentarse a esos ataques mayores. Así que había muchos más blancos a los que disparar. El as alemán Hans Eckerhard Bob recuerda enfrentarse al ataque estadounidense flanqueado solo por novatos. Algunos solo tenían 10 o 20 horas de vuelo. Apenas sabían despegar y aterrizar. Eran un blanco fácil para los estadounidenses. Los derribaban como apoyos. Grabewski obtuvo 3 victorias más en la Semana Grande. Hubo muchos éxitos porque volábamos todos los días con todos los aviones que teníamos.
La noticia de los éxitos del grupo de cazas 56 se propagó. La prensa los apodaba la manada de lobos de Semke. Recibimos mucha publicidad porque durante un tiempo fuimos el grupo con más victorias del Reino Unido. Los cazas estadounidenses derribaron unos 500 aviones enemigos durante la Semana Grande. Y durante todo el mes de febrero de 1944 derribaron unos 1.500 aviones. A cambio, la octava Fuerza Aérea de Estados Unidos perdió solo 28 cazas, que no es nada en comparación. El 27 de marzo de 1944, Gaby ya había derribado 18 cazas enemigos. El resultado del cambio de táctica fue radical para Gaby. Empezó a acumular una victoria tras otra. Decíamos que les volaba el trasero a los alemanes antes de que les diera tiempo a sacar la ametralladora. Si un avión estallaba o se le caían pedazos, podían darte a ti. Y al final, ibas a por lana y salías trasquilado, como dice el refrán. Una vez volvió con ropa alemana enganchada en el avión. No solo había reventado el avión, sino también al piloto dentro. Gabreski estaba muy orgulloso de haberse cobrado cada vez más víctimas. Le encantaba. A mí me habría pasado igual. Ese día fueron derribados 2 de los mejores pilotos del escuadrón de Gravesky. Todo el mundo lo sintió mucho cuando derribaron a Mahurin y a Jerry Johnson. Todos lo sentimos como la pérdida de un hermano, pero la muerte estaba presente casi todos los días. Con 2 hermanos de armas muertos, el número de ases disminuyó. En mayo de 1944, Bob Johnson derribó 2 aviones nazis y se alzó con el récord de victorias de Estados Unidos. Nada más obtener las 27 victorias, Bob Johnson fue reclamado desde el otro lado del Atlántico y volvió a Estados Unidos. Bob Johnson dejó el frente para vender bonos de guerra en Norteamérica. Y cuando lo hizo causó una gran conmoción mediática. Era el as estadounidense con más victorias de todos los tiempos. Era como una estrella de cine. Gaby Gravesky permaneció en el frente acumulando más victorias. Parecía solo cuestión de tiempo que batiera el récord de Johnson. Si sobrevivía el tiempo suficiente antes de que terminase su periodo de servicio en la guerra. Ya era hora de que descansase. Pero estaba decidido a superar a Bob Johnson. Lo quería a toda costa, pero se le estaba acabando el tiempo. Sabía que tenía una fecha límite, así que tenía que darse prisa porque la presión era grande. 22 de mayo de 1944. En una misión de bombardeo a Kiel, en Alemania, Gravesky se cobró 3 trofeos más. El joven que casi había suspendido en la Academia de Aviación estaba a punto de convertirse en el máximo as de Estados Unidos. 6 de junio de 1944, día D. Las tropas aliadas desembarcaron en suelo francés. Al día siguiente, Gravesky ganó 2 combates más. Solo le faltaban 3 para convertirse en el mejor as del aire estadounidense en Europa. 3 semanas después, lo había conseguido. Gaby estaba empatado con Bob Johnson en 27 victorias y siguió volando con la esperanza de superarle. El 5 de julio, por fin le llegó la oportunidad. Era oficial. Francis Gaby Gravesky ya era el máximo as de Estados Unidos en Europa. Era una superestrella. Su cara estaba en todos los periódicos de Norteamérica. Se hicieron grandes preparativos para enviarle de vuelta a Estados Unidos.
En Oil City, su ciudad natal, donde todavía vivían sus padres, le prepararon una gran celebración. También planeaba casarse y sentar la cabeza. El plan era volver a Estados Unidos, casarse y salir de gira vendiendo bonos. Gaby hizo las maletas. Estaba listo para volver a casa, donde le esperaban un público emocionado y su prometida Kay. Es una de esas historias extraordinarias. El mismo día que se tenía que marchar, vio que había un hueco en la pizarra, que había espacio disponible, y decidió probar suerte por última vez. Quiso sobrevolar Europa una vez más antes de colgar el casco. La misión era una escolta rutinaria de bombarderos a Frankfurt. No había un solo avión alemán en todo el cielo. Al regresar a la base, Gravesky vio un aeródromo cerca de Koblenz, una última oportunidad para destruir aviones nazis. El avión de Gaby dio una pasada por el aeródromo, abriendo fuego. Gaby destrozó un avión. Envalentonado por el éxito, dio la vuelta temeraria para un segundo ataque. El fuego antiaéreo había sido ligero durante el primer ataque, y creyó que también sería ligero la segunda vez. Fue un error de novato. Nunca se ataca un avión dos veces porque la segunda vez te están esperando. Era nuestra regla de oro. Él hizo un vuelo rasante a 3 metros, incluso a 1,5 metros del suelo. No sé, se acercó muchísimo al suelo para disparar un avión que estaba delante del hangar. Le disparaban con baterías antiaéreas desde ambos lados y él volaba bajísimo, cada vez más cerca del suelo para evitar que le disparasen. Estaba disparando un poco demasiado alto, así que empujó la palanca ligeramente, solo una fracción. Y al hacerlo notó una sacudida. De repente el avión tuvo problemas. Lo que le pasó es que había rozado el suelo con la hélice, solo un poco. Estaba a cientos de kilómetros tras las líneas enemigas, con el avión mortalmente dañado. No tenía potencia ni forma de regresar a Inglaterra. Yo me acerqué a unos 300 metros de altura y cuando miré no había más que polvo, una gran nube de polvo. El avión debió derrapar como 3 kilómetros antes de detenerse. Se deslizó muy lejos. Un piloto del Escuadrón 61 ha caído en un aeródromo. Logró aterrizar sin sufrir heridas, pero estaba metido en un buen lío. Se bajó del avión y salió corriendo. El mayoras de Estados Unidos estaba a la fuga. Gaby estuvo fugado 5 días antes de que le delatase un granjero alemán. Le llevaron a Stalag Luft 1, un campo de prisioneros donde se reunió con compañeros de la manada de lobos, su líder Hans Semke y los ases Jerry Johnson y Billy Idens. Le enviaron con un famoso interrogador llamado Hans Scharf, que tenía dosieres de todos los pilotos de la 8ª Fuerza Aérea. Y cuando le llevaron a Gaby para interrogarle, Scharf le dijo: «Ah, coronel Gabreski, le estábamos esperando». 10 meses después, Hitler se suicidó en su búnker y el siglo XX cerró su capítulo más siniestro. El campo Stalag Luft 1 fue liberado y Gaby volvió finalmente a casa para casarse con su prometida Kay. Con un total de 28 victorias, Francis Gaby Gravesky fue el mayoras de Estados Unidos en el escenario europeo.
Francis Gravesky derribó 6 aviones más en la Guerra de Corea. Murió en 2002.